Hermanos, hermanas de comunidad, los saludo con mucho afecto. Nuevamente nos reunimos para seguir profundizando en este itinerario de conocimiento del Catecismo de la Iglesia Católica en lo que se refiere a nuestra pertenencia a esta comunidad que amamos, nuestra Iglesia, la cual es una, santa, católica y apostólica. Hemos ya reflexionado acerca de las dos primeras notas, una y santa, y nos hemos empezado a adentrar en la tercera de las notas, su catolicidad. Ya hemos reflexionado a qué se refiere esa palabra. La palabra católico no solamente nos designa a nosotros los cristianos como pertenecientes a esta iglesia en particular para distinguirla de las demás. Ya hemos visto que católico hace referencia a un término griego que quiere decir lo universal, el conjunto, el todo. Y hemos visto que esta catolicidad, esta universalidad, se refiere sobre todo a dos cosas. Ha querido que nosotros, todos los católicos, tengamos la confesión de una fe recta y sincera. Nuestra fe contiene todo lo que Dios ha querido revelar. Una vida sacramental íntegra. A través de los sacramentos Dios nos da toda su gracia, toda su vida, y el ministerio ordenado y la sucesión apostólica, que garantiza también una estructura que engloba a todas las iglesias, a todas las comunidades. Y por otro lado también hemos entendido que esta catolicidad se refiere a su vocación de llevar el mensaje y la salvación evangélica a todo el mundo, como Jesús nos lo pidió. Hoy vamos a empezar nuestra reflexión viendo algunos aspectos a una iglesia, a la iglesia particular a la que nosotros pertenecemos y que es nuestra diócesis, que junto con las demás diócesis, el conjunto de diócesis del mundo, formamos esta iglesia católica. Pero antes vamos a hacer un momentito de oración. Vamos a tomar un fragmento del Salmo 118, este salmo que es muy largo y que enaltece la palabra de Dios, la ley que el Señor nos propone en su revelación para que vivamos. Vamos a unirnos en oración y vamos a pedir al Espíritu Santo que entremos en comunicación íntima con Dios. Que llegue mi clamor a tu presencia, Señor. Con tus palabras dame inteligencia. Que mi súplica entre en tu presencia. Líbrame según tu promesa. De mis labios brota la alabanza, porque me enseñaste tus leyes. Mi lengua canta tu fidelidad, porque todos tus preceptos son justos. Que tu mano me auxilie, ya que prefiero tus decretos, ansío tu salvación, Señor. Tu voluntad es mi delicia. Que mi alma viva para alabarte, que tus mandamientos me auxilien. Me extraviaré como oveja perdida. Busca a tu siervo, que no olvida tus mandatos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Como decía hace un momento, cada una de las iglesias particulares es la iglesia católica. ¿Qué es esto de las iglesias particulares? Es lo que nosotros conocemos como diócesis. Nosotros pertenecemos, por ejemplo, nuestra parroquia, a la diócesis de Matamoros. Y la diócesis de Matamoros es una iglesia particular. En el Nuevo Testamento
A las iglesias particulares las llamaban simplemente así, iglesias. No se les conocía como diócesis, pero nos son muy familiares. Conocemos Éfeso, Corinto, Roma, los lugares en donde estaban establecidas estas iglesias que forman la Iglesia Católica. Esta Iglesia de Cristo está verdaderamente presente en todas las legítimas comunidades locales de fieles, unidas a sus pastores. De tal manera que yo, que pertenezco a la diócesis de Matamoros, puedo tener la certeza que perteneciendo a esta diócesis, pertenezco a la Iglesia Católica, a la Iglesia Universal. Porque en cada una de ellas se realiza lo que veíamos ya en el número 830, es decir, en cada una de ellas, en nuestra respectiva diócesis, nos reunimos los fieles y celebramos el misterio de la Cena del Señor. Compartimos la misma Eucaristía, nos reunimos en el mismo anuncio del Evangelio, independientemente de las circunstancias en las que cada diócesis pueda existir. En ella se dan estas tres cosas: la confesión de la fe recta y completa, la vida sacramental integral y el ministerio ordenado en la sucesión apostólica. Aquí, en esta diócesis, se dan estas tres notas, y en cada diócesis está realmente presente Cristo, quien con su poder constituye a la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. De tal manera que una diócesis es una comunidad de fieles cristianos en comunión de fe y en los sacramentos, con su obispo ordenado en la sucesión apostólica. ¿Se fijan? Los tres elementos: la fe, los sacramentos, el ministerio ordenado. Estos tres elementos nos hacen sentir en verdadera sintonía. De tal manera que, bueno, acá en Tamaulipas tenemos 4 diócesis: la diócesis de Matamoros, a la que pertenecemos, la diócesis de Ciudad Victoria, la diócesis de Nuevo Laredo y la diócesis de Tampico. Y formamos una comunidad de diócesis a la que se le llama provincia, junto con las diócesis de Monterrey, de Linares y de Saltillo. Y tenemos como cabeza, o como signo de unidad, mejor dicho, al arzobispo de Monterrey. Y formamos esta comunidad de iglesias. Pero en cada una de ellas, y en las 90 y tantas diócesis que existen en nuestro país, hay a la cabeza un obispo designado por el Santo Padre, un obispo ordenado en nombre de la Iglesia, un obispo que tiene como cabeza a un sucesor de los apóstoles. Y en cada una de esas diócesis existe un presbiterio. Existimos los sacerdotes que en comunión con el obispo vamos conduciendo en la caridad a esta comunidad de fieles que formamos una iglesia local, una diócesis. En ella se da la profesión de nuestra fe. La semana pasada hablábamos de cómo ahora en los cambios de sacerdotes, una de las cosas que hace el sacerdote es justamente profesar la fe, porque es la fe de la única iglesia. Y además, aquí en nuestra diócesis se da la totalidad de los sacramentos. Dios, a través de los sacramentos que celebramos en la diócesis, nos está compartiendo siempre su gracia, de tal modo que podemos descubrir con alegría que somos una parte importante de la Iglesia Católica, de la única Iglesia Católica. Y aquí en nuestra diócesis se da la Iglesia, se tiene la experiencia de la vida de toda la Iglesia, de la Iglesia en su universalidad. A partir de las diócesis es que existe la Iglesia Católica, que es una y única. No somos muchas iglesias. Más adelante el mismo catecismo de la Iglesia va a decir que no somos una federación de iglesias,
No somos una suma de iglesias particulares, no somos sucursales, sino que formamos una unidad querida por Dios y garantizada a través de estos elementos. Seguramente, pues nosotros que pertenecemos a la diócesis de Matamoros, pues nos sentimos así, unidos a esta realidad eclesial. Y estas iglesias particulares son plenamente católicas gracias a la comunión con una de ellas. Hay una iglesia particular que preside en la caridad a todas las iglesias, a todas las diócesis. Y me refiero a la iglesia particular de Roma. Roma es una diócesis. Esa diócesis tiene un obispo. Ese obispo, el obispo de Roma, también en su diócesis tiene un presbiterio. En su diócesis, en la iglesia de Roma, en la diócesis de Roma, se dan también los sacramentos y la fe. Y todos sabemos cómo se llama el obispo de Roma. El obispo de Roma se llama el Papa Francisco. Y esta iglesia de Roma es la que une en la caridad a todas las demás iglesias. Y todos estamos unidos a la iglesia de Roma. Y a través de la iglesia de Roma y de su obispo, el obispo de Roma, es que nosotros podemos fundamentar, vivir esta catolicidad y ser un conjunto, un todo. Yo recuerdo cuando nombraron papa al Papa Francisco, él mismo dijo: vengo aquí como el obispo de Roma. Han traído desde muy lejos al obispo de Roma. Y siendo él el obispo de Roma, entonces se convierte en el vínculo. De tal manera que las iglesias que no están en comunión con Roma, aunque tengan los mismos elementos de fe, aunque vivan los sacramentos, aunque tengan una jerarquía, si no están en comunión con la iglesia de Roma y con su obispo, entonces no son católicas. La catolicidad tiene como uno de sus elementos principales esta comunión con la iglesia de Roma y con su obispo, porque con esta iglesia, la iglesia de Roma, en razón de su origen más excelente, debe necesariamente acomodarse toda la iglesia, es decir, los fieles de todas partes. Los que hemos tenido, gracias a Dios, la experiencia de ir a Roma y de conocer los lugares pues emblemáticos de esta iglesia de Roma, la Basílica de San Pedro, por ejemplo, y hemos tenido la oportunidad y la gracia de ver, aunque sea de lejecitos, al Santo Padre, nos sentimos verdaderamente en nuestra casa. Y vemos el vínculo no solamente de autoridad que tiene el Papa, sino que por eso también nosotros amamos al Santo Padre. Cada vez que llega un obispo a una diócesis, así como cuando llega un párroco a una parroquia, guardando las debidas proporciones, cuando llega un obispo a un obispo a una diócesis, tiene que tener un documento, un mandato, se le llama bula, y está escrita en pergamino, y en ella el mismo Papa, de puño y letra, designa a ese obispo como obispo de la iglesia local. Aquí en nuestra diócesis, pues hemos tenido ya en estos poco más de 60 años, pues distintos obispos. Cada uno de ellos ha sido nombrado por el obispo de Roma. Y se garantiza entonces así la comunión. El obispo de Matamoros está en perfecta comunión con el obispo de Roma. Y el obispo de Matamoros igual profesa la misma fe que el pueblo de Dios y también preside y es responsable de que se celebren los sacramentos, y también el obispo preside este colegio que somos los presbíteros, y juntos formamos entonces esta única familia. En efecto, dice
el Catecismo de la Iglesia. En efecto, desde la venida a nosotros del Verbo encarnado, todas las iglesias cristianas de todas partes han tenido y tienen a la gran iglesia que está aquí en Roma como única base y fundamento, porque según las mismas promesas del Salvador, las puertas del infierno no han prevalecido jamás contra ella. Esta es una frase de San Máximo el Confesor, y reflejan muy bien lo que está tratando de enseñar el Catecismo de la Iglesia Católica. Esta unidad que surge a partir de la comunión con la Iglesia local de Roma. Por eso nosotros decimos, no es la suma de iglesias, no es una federación. Y es una cosa interesante que nosotros entendamos, porque las iglesias de los hermanos protestantes, las evangélicas y otras, no tienen una unidad como nosotros, entre ellos como nosotros. Son, por así decirlo, iglesias independientes, que pues tienen algún tipo de federación, que pueden organizarse entre ellas, que pueden establecer algún tipo de vínculos, pero que son congregaciones independientes. Es el modo como ellas se organizan. Por eso a veces se enfatizan más unas cosas que otras en los contenidos de su fe, en sus costumbres. En cambio, la Iglesia Católica está unida y forma una sola comunidad. Por eso es católica. Y así se refiere entonces el término católico, decíamos, es universal. Y esa universalidad, esa integralidad se garantiza por esta comunión que tenemos con Roma. La rica variedad de disciplinas eclesiásticas, de ritos litúrgicos, de patrimonios teológicos y espirituales propios de las iglesias locales, con un mismo objetivo, muestra muy claramente la catolicidad de la Iglesia indivisa. Esto lo dice también el Concilio Vaticano II, porque ciertamente, aunque ya lo veíamos cuando hablábamos de la unidad de la Iglesia, unidad no significa uniformidad. Hay riquezas, hay variedades, y las iglesias locales van teniendo sus propias características, y hay distintos ritos, y hay distintas costumbres, y somos de distinto carácter, y sin embargo se conserva esta catolicidad. Vamos a reflexionar acerca de esto como pues uno de nuestros principales, de nuestros mejores tesoros. Yo desde el principio de estas catequesis he estado insistiendo que estamos reflexionando con alegría acerca de la iglesia a la que amamos pertenecer. Y qué importante es que no pensemos que somos una diócesis independiente de las demás, o que somos, o peor, que somos una parroquia como si fuéramos una célula que no tiene que ver con las otras. Nosotros somos católicos porque hay esta unidad y tenemos esta fe, estos sacramentos, este ministerio ordenado, porque tenemos la misma vocación universal a proclamar la fe en todos los ámbitos, en todas las circunstancias, a todos los ambientes del mundo, por toda la historia, y porque estamos en comunión con la Iglesia local de Roma, y estamos en comunión con su obispo, el Papa, y él es la Iglesia que preside en la caridad, y es la Iglesia también que está sirviendo a la unidad, a la diversidad, pero sobre todo a la catolicidad de la Iglesia. Es interesante cómo incluso en la variedad de carismas, esto ya lo reflexionábamos cuando reflexionábamos acerca de la unidad, hay variedad de dones, variedad de carismas, pero la Iglesia es una. Podemos decirlo también ahora, hay variedad de dones, hay variedad de carismas, hay variedad de prácticas religiosas, pero somos todos católicos. Y eso nos llena también de mucha alegría, y eso permite que nuestra fe sea vivida de una manera sólida.
y serena. Pues no se olviden suscribirse a nuestro canal, José Luis Serraluna. Ahí pueden poner suscribirse, poner también like y picarle a la campanita para que reciba notificaciones. Ahora los dejo con las preguntas. Estas preguntas que nos ayudan a profundizar el tema y a compartir como comunidad. Dios nos bendiga a todos.